Bueno, ahí primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, bueno, vamos a continuar un poquito acá y voy a compartir un poco lo que sería lo que estábamos viendo. ¿Ok? Entonces, vamos acá, lo que habíamos visto la clase anterior para hacer, como ya llevamos poco más de una semana, entonces para ir haciendo un recuento rápidamente de qué es lo que vamos a ver, es que primero en electrostática, las cargas eléctricas siempre se van al exterior de nuestro conductor. ¿Ok? El asunto es que ahora que estamos hablando de la electrodinámica, entonces las cargas eléctricas se van a mover de acuerdo al campo eléctrico que nosotros tengamos. ¿Ok? Y la velocidad a la cual se mueven las cargas ronda los 10 a la 6 metros por segundo. Eso sí las analizamos carga por carga. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta y se van a estar moviendo básicamente en línea recta. Pequeñas distancias, pero en línea recta. ¿Ok? Ahora, la suma de todas esas distancias que vamos a ir teniendo va a ir siempre, o en términos estadísticos, va a ir siempre en la misma dirección del campo eléctrico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a considerar que se mueve no van a ser los electrones, como realmente lo sabemos, sino vamos a decir que lo que se está moviendo son las cargas positivas. Que ese movimiento de cargas positivas es lo que llamamos la corriente convencional. ¿Ok? Y el movimiento de esas cargas ronda los 10 a la menos 4 metros por segundo, que sería la suma estadística de todos los grupos de carga que se están moviendo. De esa manera, definimos la corriente como el cambio de carga con respecto al tiempo y al analizarlo, entonces nos queda que la corriente va a ser igual a N, que es la cantidad de partículas por unidad de volumen o la concentración de partículas. ¿Ok? Multiplicado por la carga de cada una de esas partículas por la velocidad de deriva por el área. Eso es entonces lo que vamos a llamar nosotros la corriente. Ahora, si esa corriente la dividimos en el área transversal, que acá es importante tomar en cuenta esa área transversal, entonces obtenemos la densidad de corriente. Y esta densidad de corriente sí es un vector y va en la misma dirección del área, va en la misma dirección del área transversal. O sea, va a lo largo del, ¿cómo es? Del cable. Y por eso la dirección del área transversal la vamos a tomar o la vamos a considerar que esa dirección va en la misma dirección del campo eléctrico que tenemos ahí adentro. ¿Ok? Entonces, así llegamos a lo que sería la ley de Ohm. Que la ley de Ohm básicamente nos define lo que es la resistividad, o si la queremos ver de otra manera, lo que vamos a ver es que el vector campo eléctrico va a ser igual a la resistividad que tenemos multiplicado por la densidad de corriente. ¿Ok? Y eso es lo que se llama la ley de Ohm, que es la proporcionalidad que existe entre el campo eléctrico y la densidad de corriente. ¿Vamos bien? Igualmente acá nosotros habíamos entonces definido
una cantidad que le llamamos la conductividad. Y la conductividad se va a definir entonces como el inverso de la resistividad. Entonces, entre más conductor sea un material, menos resistencia va a ser y viceversa. Y aquí tenemos un poco las cantidades de la resistividad, que son las que más vamos a estar trabajando. ¿Ok? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. ¿Vamos bien con esto, compañeros, compañeras? Sí, no, más o menos. Ok, que este es básicamente un resumen de lo que habíamos visto en la última clase. ¿Ok? Entonces, habíamos visto que la resistividad solo depende del material que nosotros estemos trabajando, pero también va a depender de algunas otras cuestiones o de algunas otras cosas del ambiente. Por ejemplo, la resistividad va a variar si nosotros la tenemos a alguna temperatura diferente o esa sí no la vamos a ver con presiones diferentes o humedades u otras cosas que nos pueda alterar básicamente la composición del material o que nos pueda alterar la forma en que en que éste está. Y ahora, con respecto, entonces, con respecto a la resistividad, tenemos esta fórmula que nos indica que la resistividad a una temperatura dada va a ser igual a una resistividad que tenemos eh, a una temperatura de referencia multiplicado por uno más alfa por el cambio de temperatura que tengamos. Entonces, de esa manera, nosotros podríamos encontrar la resistividad, digamos, a diferentes temperaturas. ¿Vamos bien? Por ejemplo, ¿cuál va a ser, que de esto no habíamos hecho ejemplos, cuál sería la resistividad del cobre a los 150 grados Celsius? ¿Cuál sería esa resistividad del cobre? ¿Ok? Entonces, para poder calcular eso, la del cobre, entonces vamos a ir un poco a ver cuánto es la resistividad del cobre a una temperatura de referencia. Ese es el que vamos a llamar Rho sub cero, que es el que nosotros conocemos. Sabemos que para el cobre es de 1,72 por 10 a la menos 8. ¿Ok? Esa va a ser la resistividad que tenemos del cobre. Y eso lo vamos a multiplicar entonces por uno más. ¿Ok? Vamos a la otra tablita. Alfa, donde alfa es el coeficiente de temperatura de la resistividad. Y este sería el alfa del cobre. Entonces sería 0,00393 multiplicado por el cambio de temperatura. O sea, la temperatura de mi interés, los 150 grados Celsius, menos la temperatura a la cual tomé esa referencia. En este caso, son temperaturas de laboratorio que serían 20 grados Celsius. ¿Y esa resistividad cuánto nos da?
¿Perdón? Sí, me costó imaginármelo, pero parece Sí. ser que la realidad terminó A superando a la ficción. ver, Y ahí es que uno sí. imagina que una chica Sería- presumiera a su novio en internet constantemente sería por el hecho de que lo ama como a ninguna Sí, persona claro. en este mundo. Sin embargo, el caso de esta chica es un tanto curioso, pues en Ah, la mayoría de ocasiones en Victoria las que intenta Guillén, demostrarle el amor a y creo que ahí tiene se le abrió el micrófono. tristemente, parece ser que cuando estos videos tratan acerca de dinero, la disposición de esta chica Ok. Nada más que no me permite silenciarlo. No sé. inteligentes con nuestra plata. Ok. Ahí Victoria Guillén. No sé si podría silenciar un poquito, que ahí se escucha todo el video que está viendo. Ok. Ah, bueno, muchas gracias. Es que no me dejaba silenciarlo. Paula, Profe, el resultado me dio 2,60 por 10 a la menos 8 creo. No sé. ok, 2,60 por 10 a la menos 8. Hambre. Es Sí, que solamente ese, coméntenla, pues si lo hacen, aparte de tener buena suerte por el resto de sus vidas, Ahí, también van a ser, sí, puedan seguir engordando. Oh, qué rico, ¿eh? ah, A ver, estamos de acuerdo con que no deberíamos meternos en relaciones ajenas, por pero 10 a creo la que sin menos duda 8. alguna el caso de esta chica es un poco distinto, pues el simple hecho de que esta TikToker suba Entonces sería constantemente videos OMS. con su novio No sé ahí, Victoria, tiene si cara de asco, que se le volvió a activar derecho, y a es que Victoria nada más Guillén. mira Ok, muchas gracias. Entonces, esta sería la nueva resistividad que va a tener el, el cobre. Eso en el caso de ¿cómo es que se llama? De estar a una temperatura de 150 grados. Y aquí es algo importante, una cosa importante. Eh, por, bueno, ¿qué pasa si yo les doy la resistividad en Kelvin en lugar de dársela en grados Celsius? ¿Qué sucedería ahí? Compañeros, compañeras. Nada más para que lo tengan presente. Ujú. habría que pasarlo a Celsius, ¿no, profe? ¿Por Con su qué? fórmula. Mm, Digamos, no sé si por las unidades que tiene que tener, por el hecho de ser Kelvin, tal vez las unidades no son las óptimas. ok. Bueno, en realidad, eso no va a importar mucho. No importa si nosotros vamos a trabajar en lo que serían Kelvin o en lo que serían grados Celsius. Por una simple razón. Porque digamos, aquí lo que me interesa es la diferencia de temperatura. Y como la relación entre los Kelvin y los Celsius es lineal, entonces no importa si esa diferencia de temperatura yo la mido en Kelvin o la mido en Celsius. Siempre va a ser exactamente la misma. ¿Ok? Estamos. Lo que me interesa es la diferencia de temperatura, ya sea en Kelvin o en Celsius. ¿Vamos bien con esto, compañeros, compañeras? Sí, profe, todo bien.
Ok. Nada más, profe, nada Ajá. más que si nos ponemos como muy estrictos como en la fórmula, el alfa está en 1 entre Celsius, entonces sí, como que sería, o sea, si nos ponemos así como muy estrictos, no debería. Sí, pero el problema es, o el asunto es, que aquí lo que tenemos es un cambio de temperatura. Entonces, eso es lo mismo si yo le digo 1 entre Celsius o Kelvin. Ah, bueno, está bien. Ya, porque es un cambio de temperatura. Entonces, esta misma tabla me sirve para Kelvin o para Celsius. No así para los Fahrenheit, que ya no son una diferencia lineal. ¿Ok? Eso era algo, digamos, que quería decirles para que lo tengan ahí presente. ¿Estamos? Ok, la clase anterior les estaba hablando también de la parte de los superconductores, que bueno, ahí estuvimos viendo un poco y sí, existen superconductores a temperaturas no tan bajas, no tan cercanas al cero absoluto, pero a presiones enormes. Entonces, habría que jugar un poco con eso, ¿verdad? Y realmente hacer un superconductor es algo que se busca mucho en lo que sería el ámbito industrial, puesto que hay múltiples cosas que necesitarían aumentar eso. ¿Ok? Entonces, tener una mejor conducción. Ahora sí, vamos acá a una cuestión que eso sí va a ser un poco importante y me interesa. Voy a usar esta página en blanco básicamente para hacer una relación. Entonces, sabemos que el campo eléctrico, de acuerdo a la ley de Ohm, es igual a la resistividad multiplicada por la densidad de corriente. ¿Cierto? Entonces, si vemos que el campo eléctrico y la densidad de corriente van en una misma dirección, podríamos decir, bueno, me interesa nada más tomar las componentes o la magnitud de esos dos vectores. ¿Ok? Y vamos a empezar a hacer una cierta relación. ¿Cómo se define la densidad de corriente? ¿O quién es la densidad de corriente? Habíamos dicho que era la corriente por unidad de área. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Y tenemos que el potencial va a ser igual ¿a quién? A la integral del campo eléctrico producto punto DDR. ¿Ok? Que en otras palabras, como el campo eléctrico se está moviendo a través de un cable, ¿ok? Entonces, si yo tengo la diferencia de potencial entre este punto y este punto, el campo eléctrico va a ser prácticamente uniforme en lo que serían eh, el movimiento que tenemos acá. Entonces, como ese campo es uniforme, eso voy a decir que tiene una longitud L. Por lo tanto, esta integral, lo que me va a quedar va a ser simplemente el campo eléctrico por la longitud que tenga ese cable o la longitud que tenga ese material. Hasta ahí estamos bien, compañeros, compañeras. Sí, profe, todo bien. Ok, entonces
Modifiquemos un poquito esta expresión y vemos que esta expresión, el campo eléctrico, yo lo puedo representar como voltaje por unidad de longitud. Y la densidad de corriente yo la puedo representar como la corriente que tenemos, ¿ok? Como la corriente por unidad de área. Entonces el área la voy a dividir aquí. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Vamos bien hasta ahí. Ok. Entonces, esta longitud está dividiendo, la puedo quitar y la puedo mandar aquí a multiplicar. ¿Ok? Y entonces acá vamos a generar un nuevo concepto y vamos a decir que esto de acá, que estoy encerrando, a eso le voy a llamar la resistencia del material. Entonces la resistencia se va a definir como la resistividad multiplicada por la longitud dividida entre el área transversal. ¿Ok? Entonces, ahora sí, llegamos a una de las consecuencias de la ley de Ohm, que eso es lo que en la calle le llaman la ley de Ohm, que voltaje es igual a resistencia multiplicado por la corriente. ¿Ok? O V es igual a I por R, simplemente cambiándole las formas. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí, profe. Ok, y eso es entonces lo que se llama la resistencia eléctrica. Ahora bien, de acá de resistencia eléctrica, vamos a ver entonces, o vamos a clasificar los materiales de dos maneras. Vamos a clasificarlos primero como materiales ómicos, que materiales ómicos son todos aquellos materiales que siguen bien la ley de Ohm. O sea, que la resistencia es una constante. Por lo tanto, si nosotros graficamos la corriente como función del potencial, esta va a ser una función totalmente lineal. ¿Ok? Si esta relación totalmente lineal existe en un material, eso lo vamos a llamar un resistor ómico o un material ómico. Ahora, hay muchos materiales que no siguen esto, por ejemplo, un bombillo, porque vamos a perder básicamente o parte de, ¿cómo es? Si aumentamos la corriente, vamos a empezar a perder un poco de potencial, o mejor dicho, si aumentamos el potencial, la corriente no va a ser lineal, ¿ok? Ese tipo de materiales o un diodo semiconductor u otros materiales, esos materiales se denominan materiales no óhmicos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la corriente y la diferencia de potencial no son lineales. Y aquí a muchos se los han sonado con con este tipo de cosas. Entonces, nada más es una cuestión de identificarlos. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí tengo, por ejemplo, un, un papel que sea un papel
eh, logarítmico o algo logarítmico. ¿Ok? Si yo aquí tengo un voltaje y aquí tengo la corriente, ¿ok? Y si mi escala que estamos trabajando es una escala logarítmica, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Compañeros, compañeras, y aparece una línea recta. Eso lo definiríamos como material óhmico o como material no óhmico. Ujú. ¿Qué dice? ¿Sí? Compañeros, compañeras. Ómico, profe. Óhmico. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, en una escala logarítmica o semilogarítmica sería una escala de este tipo. Ahí para que lo tengan presente. Ok. Entonces, si yo aquí tengo esta escala logarítmica, aunque siga siendo una recta, entonces el material se identificaría como un material no óhmico. ¿Por qué? Porque las rectas en escala logarítmica, no, esta no es escala logarítmica. Las rectas en una escala logarítmica no son, ¿ok? No van a ser líneas rectas. Tiene que ser en una escala normal, o sea, en una escala decimal, una línea recta. Y eso es lo que nosotros vamos a ver como materiales ómicos. ¿Está claro? Ay, perdón. ¿Está claro con eso, compañeros, compañeras? Sí, Profe, profe, todo entonces, o bien. sea, siempre que sea a escala logarítmica, va a ser no ómico, ¿o cómo? Es que me perdí un poco ahí. No, no. Es que, digamos, cuando nosotros tenemos una escala logarítmica y representamos una recta en una escala logarítmica, si pasamos esa recta de escala logarítmica a una escala decimal, esa recta básicamente es algo así. ¿Ya? ¿Vamos bien? Ah, Entonces, y esto cuando nosotros lo que tenemos acá, digamos, es un logaritmo del voltaje como función del logaritmo de la corriente. ¿Ok? Entonces, esto es una escala logarítmica.
Entonces, en esa escala logarítmica, si lo que me aparece es una línea recta, en realidad, si lo pasamos a una escala decimal, lo que me va a aparecer es una curva. Entonces, es algo que se supone que tienen que ver en física, en laboratorio de física uno, pero bueno, casi nadie, ¿verdad? Ya casi no se trabajan ese tipo de escalas. Entonces, por lo menos en los laboratorios del TEC no se trabajan ese tipo de escalas y entonces por eso mejor siempre les advierto, porque sí, en varias oportunidades han puesto ese tipo de preguntas en el examen. ¿Ok? ¿Vamos bien entonces, compañeros, compañeras? Ok, ahora quería darles, quisiera, quería que hiciéramos, en este caso, vamos a ver, trabajemos con algún tipo de material para calcular la resistencia eléctrica que va a tener ese tipo de material. Entonces vamos a suponer que estamos trabajando con, no sé, supongamos que tenemos silicio, silicio puro, ¿ok? Entonces sabemos, ¿ok? Tenemos silicio cuya resistividad es de 2300, ¿ok? Entonces yo agarro un pedacito de silicio para ponerlo en mi circuito. Lo que agarro es acá. Y entonces vamos a decir, este lado mide 3 centímetros de aquí a aquí. La altura de ese silicio, ¿cuánto le ponemos? Pongámosle 5 centímetros. ¿Ok? Y el largo del silicio va a medir 20 centímetros. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Vamos bien con esto. Aquí lo que quiero es que entiendan bien lo que es el concepto de área transversal y que logren identificar cada una de las cosas. Vamos bien hasta acá, entonces. Sí, Ok, profe. ok, voy a quitar el video para no distraerlos en este ejercicio y vamos a verlo acá. ¿Qué pasa si yo tengo mi circuito de esta manera? Lo estoy conectando en esos dos lados. ¿Ok? Y ahí tengo un superconductor, por lo tanto la resistencia de ese superconductor es cero. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, cuál sería la resistencia que va a generar ese trocito de silicio? ¿Cómo lo calcularían ustedes?
Entonces, según lo que habíamos visto, va a ser la resistividad por la longitud entre el área. ¿Cierto? ¿Vamos bien o no? Sí, profe, todo bien. Yo quedamos bien, profe. ¿Perdón? No, no, que sí veo que vamos bien por ahorita. Ok, ok, excelente. Entonces, lo que yo voy a llamar área transversal va a ser esta área que estaría atravesando la corriente. ¿Ok? Eso es lo que vamos a llamar área transversal. Entonces, la resistividad van a ser los 2300 ohms por metro. Voy a usar unidades en este caso. Bueno, ohms metro, porque ohms por metro sería dividir. Entonces, ohm metro multiplicado por la longitud. ¿Y cuál es la longitud que tiene ese pedacito de silicio? La longitud serían 20 centímetros, o sea, 0,20 metros, dividido entre el área transversal. Y el área transversal serían 0, como es un rectángulo, serían 0,05 metros multiplicado por 0,03 metros. ¿Ok? Noten que acá los metros se me cancelan y esto me queda en unidades de ohms. ¿Y cuánto les da eso? Ujú. Eso me da, Profe, El número es bastante grande, ¿no? 306.000 666,66 periódico. correcto. Ujú. Entonces podríamos decir que eso nos da 3,1 por 10 a la 5 ohms. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí, profe. En- Ok, entonces, el área transversal es el área que está atravesando nuestra corriente. ¿Qué pasaría entonces si ahora yo lo conecto de esta manera? ¿Cuál sería entonces la resistencia que estaría ofreciendo ese pedazo de silicio? ¿Ok? Entonces sería igual 2300 multiplicado por ¿quién? Por la longitud. ¿Y cuál es la longitud de material que está atravesando nuestra corriente eléctrica? 5 centímetros. Serían 5 centímetros en este caso. Dividido
entre el área transversal. ¿Y cuál sería el área transversal en este caso? Sería esta cara. ¿Me siguen? Entonces sería 0,20 por 0,03. ¿Cuánto me da esa resistividad? Esa resistencia ahora. 11.500. 11.500. 19.000 me dio a mí. ¿Sí? 19.166.6. Entonces daría 19,2 kilo ohms. Para dárselo también con las, la forma en que se vende. ¿Ok? ¿Está claro esto? ¿Entendieron lo que es un área transversal? ¿Qué pasa si yo lo conecto más bien así? ¿Cuánto nos daría la resistencia en este caso? Bueno, a mí me está dando 6,9 kilo ohms. Fíjense a ver ustedes cuánto le da. Sí, profe, porque sería el 2.300 por los 0,03 metros sobre Ajá, 0,20 por 0,05. correcto. Entonces, como ven, una misma pieza puede tener diferentes resistencias de acuerdo a cómo sea conectada. ¿Ok? Y pregunta, ¿qué va a tener más resistividad? Que estas son las preguntas típicas de examen. ¿Qué tiene más resistividad? ¿Un kilogramo de... eh, ¿cómo es? ¿Un kilogramo de silicio o 20 gramos de silicio? ¿Cuál de los dos 20 tiene gramos. más resistividad? Sí, Pablo. Resistividad. Sí, Más. Eh, Creo que sería el kilo, ¿no? el kilogramo. ¿Por qué? Sí. Porque al ser más grande, tiene mayor índice de resistividad que de 20 gramos, ¿no? ¿Qué? ¿Qué dicen los demás? Depende de sus dimensiones, ¿no, profe? ¿Tienen la misma resistividad? ¿Quién dijo eso, Nicole? Que tienen la misma resistividad. Creo que la única que me está entendiendo este tema es Nicole. ¿De qué Profe, depende? Ser más grande Sí. no pondría menos resistividad. No, va a tener que es más una propiedad No, o sea, resistencia. intrínseca. La resistividad. Ajá, ¿qué iba a decir Luis Miguel?
que es una propiedad intrínseca de la materia, entonces no importa qué tanta, qué tanto. Correcto. Entonces, no importa si lo que tengo es aquí un pedazo de materia o tengo un pedacito de ese material, la resistividad no depende de cuánto tenga ni de las dimensiones. ¿Ok? De lo que depende, lo que sí depende de esas dimensiones es la resistencia que tenga ese material. ¿Ok? Eso era lo que quería, como para no hacerles caras. Entonces, quería que ustedes lo aprendieran. ¿Estamos claros con esto entonces? Compañeros, compañeras. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo tengo este material y lo conecto aquí así. ¿Cuál va a ser la resistencia que va a tener ese material si lo conecto de esa manera? La resistencia va a ser la resistividad multiplicada por la longitud que está atravesando la corriente dividida entre el área que hay aquí. ¿Y cuál es el área que hay de material? Compañeros, compañeras. Esta sería entonces la resistencia que estaría ofreciendo ese material. ¿Está claro? ¿O hay dudas? ¿Vamos bien? Entonces, eso significa que el flujo que vamos a tener va a ir en esta dirección. ¿Ok? Esa sería la dirección que va a tener el vector J y el vector campo eléctrico. Hasta ahí está todo claro. Y ahora sí, Sí, profe. ok, ahora sí se los voy a poner difícil. ¿Qué pasa si yo vengo y lo conecto aquí, en la parte interna, y conecto el otro cable aquí en la parte externa? ¿Qué va a pasar en ese caso para conseguir nosotros esa resistividad? Ujú. Mm, sí, ¿qué dicen entonces ahí? Ya todo cambió. ¿Por qué? Porque ahora vean que la longitud que estaríamos pasando sería esta longitud de acá.
Y el área que tenemos va a depender de si estamos dentro del círculo o si estamos en una zona más exterior. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Entonces, acá nosotros lo que estaríamos teniendo básicamente sería algo así. Más o menos. ¿Lo ven? Entonces, por acá viene un cable y por aquí vendría el otro cable. Eso significa que aquí el área transversal no va a ser un área constante. Que el área acá, en una partecita, va a ser más pequeña que el área que tenemos aquí. ¿Lo notan, compañeros, compañeras? Entonces, para hacer esto, vamos a imaginarnos esta pequeña superficie que sería más o menos por aquí. Vamos a tener una superficie por acá que va a tener un grosor, este grosor de aquí a aquí, vamos a decir que sería un grosor de DR. ¿Estamos? ¿Y cuánto mediría el área en ese grosor? Por ejemplo, en este de la parte de la parte morada que tenemos acá. ¿Cuál sería esta área transversal? Ujú. Compañeros, compañeras. Mm, Esta área transversal sería pi por 2R por L. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. Entonces, nosotros vamos a calcular la resistencia, la podemos calcular como la suma de la resistividad multiplicada por la longitud que estaríamos atravesando para esa pequeña laminita, que sería un DDR, dividido entre el área. ¿Ok? ¿Y para cuáles radios lo estamos trabajando? ¿Para cuáles radios lo estamos trabajando ahí? Lo estamos trabajando desde que el radio vale A hasta que el radio vale B. ¿Me siguen?
Por lo tanto, esa resistencia eléctrica que vamos a tener va a estar dada por la resistividad entre 2pi por la longitud multiplicada por el logaritmo natural de V entre A. Y esa sería la resistencia eléctrica que tendríamos gracias a ese material. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda? Ok. Entonces, les voy a dejar de tarea que si tengo acá un material en forma de cono, y acá esto mide, voy a ponerlo sobre un sistema de coordenadas para que quede un poquito más bonito. Entonces, si yo aquí pongo mi sistema de coordenadas, ¿ok? Entonces, acá vamos a decir que esto mide A. Y este sería el punto cero. ¿Ok? Por lo tanto, si yo conecto ese material entre la punta y eso, entonces, ¿cuál es la resistencia completa para ese cono? ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Cómo vamos aquí? Bien, profe. Bien. Ok. Entonces, este es el que les voy a dejar de tarea. Calcular cuánto vale esa resistencia. Y ahí, entonces, para que lo trabaje. ¿Qué? ¿Cómo vamos con la materia hasta acá? ¿No están muy cansados? Yo sé que trabajar de forma virtual cansa un poco más que trabajarlo de forma presencial, entonces no sé si quieren que hagamos un pequeño receso para hablarles un poquito de lo que falta o prefieren que sigamos de una vez. ¿Qué me dicen ustedes? Pero yo creo que unos 5 minutillos ahí estarían bien, la verdad. Hacemos un receso de, bueno, 10 minutos o 5. Compañeros, compañeras. Ok, ahí para que se estiren un poco, vayan a tomar agua o lo que necesiten. Y por el momento, entonces, voy a pausar la grabación. Vamos, grabación. Ok, entonces, vamos a continuar un poco. Ya saben entonces cómo calcular la resistencia a partir de la resistividad. Ahora bien, vamos a empezar
analizar un poco lo que serían las fuerzas electromotrices. ¿Ok? Como tal, la fuerza electromotriz no es una fuerza como su nombre lo indica. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y lo otro que tenemos que ir viendo o analicemos un poquito, ¿qué es lo que pasa en el momento en que nosotros logramos desconectar un cable por el cual está pasando o por el cual tenemos un campo eléctrico atravesándolo? Ok, supongamos que tenemos este pedacito de cable, el cual está siendo atravesado por un campo eléctrico E1. ¿Ok? Entonces, este campo eléctrico E1, que va a llevar una densidad de corriente J en ese sentido, lo que va a permitir es que las partículas se empiecen a ir desde este lado, las partículas positivas, se empiecen a ir de este lado a este otro. O sea, acá vamos a empezar a acumular partículas positivas, tal y como se ve en las otras figuras. Y como la carga debe ser constante, eso significa que a este lado van a empezar a crear faltantes de cargas. Entonces, lo que vamos a tener a este lado van a ser igualmente partículas negativas y a este otro lado las partículas positivas. Entonces, eso va a generar de forma interna, entonces, que se cree una diferencia de potencial que va en sentido contrario. Y como esa diferencia de potencial va a estar asociada a un campo eléctrico, entonces podemos decir que estas partículas empiezan a crear un segundo campo eléctrico en dirección contraria. ¿Ok? Y ese campo eléctrico va a ser cada vez más grande. Ese campo eléctrico 2 sería cada vez más grande, por lo cual el campo eléctrico neto dentro de mi cable, pese a que tengo un campo externo, el campo eléctrico se empieza a reducir. Por lo tanto, al final de cuentas, ese campo eléctrico termina siendo cero. ¿Ok? Eso debido al campo eléctrico propio que están generando las partículas o los excesos de carga en los extremos, entonces se anulará con el campo eléctrico externo. ¿Vamos bien hasta ahí? Compañeros, compañeras. Por lo tanto, vamos a necesitar acá colocar una fuente de poder. ¿Ok? Esta fuente de poder lo que permite es que estas partículas se empiecen a desplazar hacia la fuente de poder y esa fuente de poder nos va a seguir suministrando partículas, haciendo entonces que este segundo campo eléctrico no exista. ¿Ok? Y esta fuente externa es lo que llamamos una fuerza electromotriz. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Entonces,
una fuente ideal, nosotros la vamos a representar con un épsilon, que esa va a ser entonces la diferencia de potencial que me va a generar entre los cables, permitiendo entonces que las partículas se vayan acumulando. ¿Ok? Entonces, así vamos a tener entonces que las cargas se pueden acumular ahí y no se van a acumular en el exceso. Ahora, ¿qué pasa si aquí tenemos una fuerza que no sea electrostática y tenemos la fuerza electrostática? ¿Ok? ¿Qué va a pasar con la suma total de las fuerzas que tenemos sobre la partícula? ¿Cómo va a ser esa suma? Si esas dos fuerzas son iguales. Compañeros, compañeras, ¿qué va a pasar ahí entonces? La fuerza neta sobre las partículas va a ser cero. Por ahí estaba viendo qué sucede si la fuerza sobre la partícula es igual a cero. Compañeros, compañeras. Si la fuerza sobre un cuerpo es igual a cero, ¿qué pasa con el cuerpo? No hay movimiento, profe. Mm, no necesariamente. No se ve, no se cambiaría su aceleración, ¿sería? Exacto, su aceleración es cero. Por lo tanto, podríamos tener partículas moviéndose a una velocidad constante. Entonces, o podrían estar quietas, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas también pasaría ahí. Entonces, esa sería un poco la idea de esa fuerza electromotriz. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver acá. Si nosotros formamos un circuito completo conectado al alambre con resistencia R a las terminales de una fuente, la diferencia de potencial entre las terminales A y B va a establecer un campo eléctrico dentro del alambre. Y eso hace que la corriente fluya a través de la espira de A hacia B, del potencial más alto al potencial más bajo. Donde el alambre se dobla, van a persistir cantidades iguales de cargas positivas y negativas en el interior y en el exterior del doblez. Y esas cargas van a ejercer las fuerzas que hacen que la corriente siga los dobleces que tiene el alambre. ¿Ok? Nada más para que lo tengan en cuenta. Y acá vamos a tener un poquito una simbología que es la que vamos a estar utilizando en nuestro, o que vamos a estar utilizando, que se usa regularmente en los diferentes circuitos. ¿Ok? Entonces, acá nada más para que lo tengan en cuenta, cuando nosotros hacemos una línea recta, vamos a indicar que es un conductor cuya resistencia es muy pequeña, o sea, prácticamente despreciable. Si nosotros hacemos unos picos,
Eso estamos hablando que es un resistor. Cuando hacemos una línea un poquito más grande que la otra, eso va a significar una fuente, una FEM o una fuente de voltaje. Si está asociado con una resistencia, esa sería una fuente real que tiene una resistencia interna. ¿Ok? Y esa resistencia interna la podemos poner tanto en la parte negativa del voltaje como en la parte positiva. Eso va a ser totalmente indiferente. Vamos a representar con una V un voltímetro y con una A un amperímetro. Igual teníamos la otra que estábamos hablando, ¿verdad? De partes de los circuitos y nos faltaban esas dos. Esas dos, ¿verdad? Que ya hemos visto, es cuando las líneas son iguales, paralelas, estamos hablando que es un capacitor o también un capacitor lo podemos representar así. Estamos. Para cuestiones del curso, nosotros no vamos a ver circuitos RC, ni tampoco lo que se llaman los circuitos RLC. Los RC son aquellos circuitos creados por resistencias y capacitores. Y los RLC o los RL, etcétera, son circuitos de capacitor. ¿Cómo es? RLC son resistencia, inductancia y capacitancia. Nosotros vamos a ver cada uno de los elementos del circuito por separado, porque ustedes no han llevado el curso de ecuaciones diferenciales y para poder resolver un circuito RLC se necesita una ecuación íntegro diferencial. Para sacar una RC sería una ecuación integral. Y para poder analizar un circuito RL sería una ecuación diferencial. ¿Ok? Que esas no son parte de lo que ustedes han visto o de la matemática que tienen hasta el momento. ¿Vamos bien? Entonces, acá vamos a tener este circuito donde vamos a colocar un voltímetro. Tenemos colocado una fuente de poder con resistencia interna. Tenemos una resistencia externa. Y por acá tenemos un amperímetro. ¿Ok? La corriente siempre va del positivo hacia el negativo. Importante, siempre que coloquen un voltímetro, el voltímetro tiene que estar colocado en paralelo de lo que ustedes quieran medir. ¿Ok? Entonces tenemos que colocarlo en paralelo con lo que sería nuestro elemento que queremos medir. Mientras que el amperímetro siempre va a ir en serie o va, ¿verdad? Acá para que este funcione. ¿Ok? Más adelante les voy a hablar un poquito de lo que sería el voltímetro y el amperímetro. ¿Vamos bien hasta acá? Compañeros, compañeras. Ok. Todavía no quiero meterme con eso de los circuitos para hablarles un poquito de resistencias en serie y en paralelo. Pero antes les quiero hablar un poquito de la potencia que tenga una resistencia o la potencia que tenga una fuente de poder. ¿Me siguen?
Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, entonces, cuando nosotros tenemos o queremos calcular la potencia, vamos a recordar un poco lo que es la potencia en la mecánica. ¿Ok? ¿Cómo se calcula la potencia o cómo calculaban ustedes la potencia en física general uno? ¿Cómo se definía esa potencia? La potencia en física uno la definíamos como el trabajo por unidad de tiempo que estamos utilizando, o sea, el cambio de trabajo con respecto al tiempo, ¿cierto? Aquí no me voy a meter mucho con los signos, sino simplemente un poco para ver las cosas. Y el trabajo, ¿cómo se definía? El trabajo sería entonces menos el cambio de la energía potencial con respecto al tiempo. Acuérdense en que el trabajo es igual a menos el cambio en la energía potencial. ¿Vamos bien hasta acá? Ok, ese menos que aparece ahí no me voy a meter, pero por ahí va a aparecer. Ok, entonces, ¿cómo la potencia se define como el cambio en la energía potencial de un sistema con respecto al tiempo? Vean ustedes que en el caso de la electricidad, la energía potencial yo la puedo definir como la carga que está atravesando multiplicado por la potencia. Perdón, multiplicado por eh, la diferencia de potencial. Sí, compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, si yo derivo eso con respecto al tiempo, vean que la diferencia de potencial va a permanecer constante para mi fuente electromotriz o para mi elemento de circuito. Por lo tanto, lo único que yo estoy cambiando sería la carga. Entonces, esta la dejo por fuera y voy a tener entonces el cambio de carga con respecto al tiempo. Por lo tanto, la potencia, como se define como el cambio de carga con respecto al tiempo, esto es la definición propia de la corriente eléctrica. Entonces, la potencia yo la puedo definir o la vamos a definir como la corriente multiplicada por la diferencia de potencial. Y esa va a ser la potencia tanto en una fuente como la potencia que estaría atravesando una resistencia. La diferencia viene en que la potencia que hace la resistencia es una potencia ¿cómo es que se llama? De disipación. O sea, es una potencia que absorbe energía. O sea, le quita energía a mi sistema. Estamos. Mientras que la mayoría, ojo, la mayoría de las fuentes de poder, más bien lo que hacen es generar esa potencia
para que la resistencia la pueda disipar. Por lo tanto, la potencia total que vamos a tener en un circuito eléctrico, esa potencia total será cero. ¿Ok? Entonces, vamos a ver una cosa. Si aquí yo tengo mi fuente de poder y aquí tengo mi resistencia, ¿ok? Entonces, la corriente eléctrica siempre va a ir del positivo hacia el negativo. Entonces, la corriente que va a atravesar este circuito va a ser esta de acá. Y a esa le vamos a llamar la I. ¿Ok? En el caso de mi resistor, vea que en este resistor vamos a tener una diferencia de potencial que va a ser igual a la FEM. Entonces, la diferencia de potencial va a ser igual a la FEM que tenemos en nuestra fuente. Entonces, la potencia eléctrica que va a disipar esta resistencia va a ser igual a la potencia que genera mi fuente de poder. Por lo tanto, si la corriente atraviesa mi fuente de poder del negativo hacia el positivo, entonces acá nuestra fuente de poder lo que está haciendo es generando potencia para el circuito. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros... ah, ¿qué pasará entonces si nosotros agarramos y ponemos dos fuentes de poder? Digamos de esta manera. Por ejemplo, ponemos dos baterías diferentes. ¿Ok? Si las baterías son iguales, las fuentes se van a anular. Entonces aquí vamos a decir que tenemos una FEM1 y aquí vamos a tener una FEM2. ¿Ok? Entonces, en este caso, la corriente estaría atravesando esta, que vamos a decir que la FEM1 va a ser más grande que la FEM2. Entonces la corriente estaría atravesando así, pero ¿cómo estaría atravesando la FEM2? La estaría atravesando de positivo hacia negativo. ¿Ok? En este caso, esta FEM2 que tenemos acá va a servir para disipar energía en el sistema. O sea, la potencia de esa FEM va a ser negativa. ¿Entendieron eso de los circuitos? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Más menos que más. ¿Qué dicen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. Entonces, ahí nada más para que lo tengan presente. Ahora bien, igual que lo que habíamos hecho igual a lo que habíamos hecho en capacitores, vamos a hacer algo similar acá. Entonces, acá vamos a decir que por esta resistencia R1 vamos a tener un potencial 1. Por esa resistencia R2 va a tener una diferencia de potencial V2 y por esta una diferencia de potencial V3. Por lo tanto, el potencial para los circuitos en serie, ¿se acuerdan ustedes que el potencial equivalente
va a ser igual a la suma de los diferentes potenciales cuando los circuitos están conectados en serie. ¿Me siguen? Pero ¿qué va a pasar con la corriente eléctrica? O sea, la cantidad de cargas que están atravesando los circuitos por la cantidad de carga que estarían atravesando por los circuitos por unidad de tiempo. Vea que los electrones van a seguir moviéndose a través de esas resistencias. Por lo tanto, no puedo tener acumulación de electrones. Así que, en este caso, cuando tengo un circuito en serie, nos queda que la corriente, tanto de mi resistor equivalente, que es algo similar a lo que habíamos hecho en capacitores, va a ser igual a la suma de cada uno de los de cada una de las corrientes. Perdón. La corriente que pasa por el equivalente va a ser exactamente igual a cada una de las corrientes que atraviesan nuestros resistores. ¿Por qué? Porque ninguna corriente puede ser mayor que la otra. ¿Ok? Por ley de conservación de la carga, o sea, la carga debe fluir a través de todos ellos. Por lo tanto, si aplicamos un poco lo que en la calle llaman la ley de Ohm en esta ecuación, entonces nos queda que la corriente equivalente por la resistencia equivalente, esto de acá es igual a la diferencia de potencial en el resistor equivalente. O sea, cuando yo arranco todos esos resistores y pongo un solo resistor que cumpla el mismo objetivo. Y esto va a ser igual a la corriente 1 por la resistencia 1 más la corriente 2 por la resistencia 2 más todas las que haya. ¿Ok? ¿Pero qué dijimos? Todas estas corrientes son iguales. Entonces, yo la puedo sacar esa corriente a factor común. Entonces, si yo esa corriente la saco a factor común, vea que esta corriente es igual a esta. Por lo tanto, si yo quiero calcular las resistencias en mi circuito, la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de cada una de las resistencias que tengo conectadas en serie. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe, quedó claro. Ok. Ahora, ¿qué sucede si más bien los resistores yo los conecto en paralelo? Por aquí viene una corriente, pero esos electrones se van a separar para irse por diferentes caminos. Entonces, a esta yo le voy a llamar la corriente 1. Por acá tenemos la corriente 2 y por acá tenemos la corriente 3. ¿Ok? Entonces, las corrientes ahora se separan. Pero ¿qué pasa con la diferencia de potencial en cada uno de ellos? Entonces, la corriente equivalente sería la corriente que está atravesando mi circuito. Y esa corriente lo que va a hacer es separarse en las diferentes corrientes que hay. ¿Ok?
¿Ok? Entonces, ¿pero qué pasa con la diferencia de potencial que tengo en este, que tengo en este y que tengo en este? Como los tres están compartiendo el mismo cable por ambos lados, entonces la diferencia de potencial va a ser la misma para todas las resistencias. ¿Ok? Bueno, aquí yo dije va a ser exactamente la misma. Entonces, V1 va a ser igual a V2 y va a ser igual a la diferencia de potencial en mi resistencia 3 y así sucesivamente. ¿Ok? Si ustedes aplican la ley de Ohm, sacan la ley de Ohm en esta ecuación, les va a quedar entonces que 1 entre la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de, de los inversos de las resistencias. ¿Ok? Entonces, para circuitos, aquí las cosas van a cambiar y se van a ver entonces las cosas completamente al revés de lo que se veía en el otro, en la parte de los capacitores. ¿Estamos? Compañeros, compañeras. En capacitores, los capacitores en paralelo se sumaban y los de serie se sumaban sus inversos. Aquí entonces las cosas serían al revés. No sé si hay alguna duda que tengan hasta acá. Compañeros, compañeras. De mi parte, ninguna, profe. Ok. Profe, Sí, ¿verdad? Que tal vez para que, bueno, creo que se podía, para obtener tal vez la resistencia equivalente de una vez podemos elevar las ambas partes a la -1. sí, correcto. Si esto se lo eleva a la -1, esto también lo eleva a la -1. Nada más acuérdense en que 1 entre 2 más 1 entre 3 a la -1, esto no es 2 más 3, ¿verdad? Por lo tanto, no voy a, digamos, primero sumo los inversos y esos inversos los elevo a la -1. Eso es para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Entonces nada más es una advertencia que les estaba dejando ahí. Y por lo tanto, para la próxima clase, quiero que hagan esto, estos dos. Ahí las vamos a trabajar la próxima clase acá para encontrar cuál sería la resistencia equivalente. Igual, si queremos calcular la corriente en cada resistor, si queremos encontrar la diferencia de potencial en cada resistor y todas esas cosas, lo que tenemos que hacer es un cuadro como el que yo había hecho en Excel la vez pasada. Entonces, este lo vamos a trabajar. Espero que lo trabajen ustedes para el viernes. Y el viernes entonces trabajaríamos estos dos ejercicios y el de resistencias que les dejé. ¿Ok? Y ahora sí, nada más para terminar un poco la clase, porque esto se lo quiero repetir un par, un par de veces, porque sí, porque es bastante común que lo pregunten. ¿Ok? Y empezamos con lo que serían las reglas de Kirchhoff. Como les dije, se los quiero volver a repetir el viernes porque es algo que muchas veces lo preguntan y se van en todas. ¿Ok?
Vamos a tener dos reglas. Una que se llama la regla de las uniones o la regla de los nodos y la otra que se llama la regla de las mallas o la regla de las espiras, ¿verdad? En Kirchhoff. La regla de las uniones o de los nodos, básicamente lo que nos dicen es que cuando viene una corriente y esa corriente se separa acá en más de un punto, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser los que sean, a este punto de acá de unión de varios cables es lo que se llama un nodo. ¿Ok? Entonces, esta regla lo que nos dice básicamente es que la cantidad de corriente que entra en el nodo es la misma cantidad de corriente que sale del nodo. ¿Ok? Y como estamos hablando de corrientes, son cargas por unidad de tiempo que estarían atravesando ese nodo. Entonces, esta regla de las uniones o de los nodos está totalmente relacionada con con una ley de conservación en física fundamental. Y esa es la ley de conservación de la carga. O sea, la carga, yo no puedo crear cargas de la nada. Por eso, la cantidad de cargas por unidad de tiempo que están entrando va a ser la misma cantidad de cargas por unidad de tiempo que están saliendo de cada uno de los nodos. ¿Estamos? Y esta otra es una regla de las espiras. Básicamente, cuando nosotros tenemos un circuito cerrado, por ejemplo, acá, esto es un circuito cerrado. Por acá yo le puedo pegar otro circuito. ¿Ok? Y ahí entonces vamos a tener dos circuitos. Y aquí lo que nos dicen es que para cada uno de estos elementos cerrados, como por ejemplo ahí, yo puedo observar tres elementos cerrados. ¿Cuáles serían? Este de acá, este de acá, y vean que todos los dos juntos constituyen otro elemento cerrado. Entonces, para cada uno de los elementos cerrados que existen, la suma de los potenciales o de las diferencias de potencial de cada uno de los elementos, eso da cero. Y esa regla aparece gracias a la ley de conservación de la energía. Entonces, la energía por unidad de carga que tenemos en un sistema cerrado, esa energía debe ser constante. O sea, la energía que se usa va a ser igual a la energía que se genera. ¿Ok? Entonces, por eso, el voltaje a través de un circuito cerrado siempre es igual a cero. ¿Ok? Y eso proviene de la ley de conservación de la energía. ¿Estamos claros? Compañeros, compañeras. Sí, profe. ¿Ok? Y eso básicamente es lo que quería ver a la clase de hoy. La próxima clase vamos a trabajar un poco más lo que serían las reglas de Kirchhoff. Vamos a ver los signos que vamos a usar acá y básicamente vamos a hacer algunos ejercicios de Kirchhoff y vamos a ver si nos da chance empezar con lo que serían las fuerzas magnéticas.
o empezar ya con magnetismo. ¿Ok? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta, duda que tengan antes de cerrar la sesión. Compañeros, compañeras. Yo tengo una duda, pero es externo a los temas, profe. Ok. Entonces, si quieren, voy quitando la grabación. Ahí que tengan una excelente noche y y tengan una buena semana. Entonces, nos vemos el viernes.